Queremos darle la bienvenida, continuando nosotros con nuestro estudio acerca de la vida sobrenatural y la sanidad a través de los dones del Espíritu Santo. En esta lección número 5 vamos a analizar los poderes, los dones que son del poder del Espíritu Santo. Estos dones de poder del Espíritu Santo son aquellos que manifiestan el gran poder que tiene nuestro Dios. Este poder de Dios trabaja a través de nosotros haciendo maravillas, sanidades y las cosas maravillosas de nuestro Dios. Entonces vamos a hablar ahorita acerca de la fe y acerca de los milagros de Dios. Nos vamos a dar cuenta de que es tan fácil el lograr un milagro como hablar en lenguas o dar la interpretación de lenguas. Tanto los dones que vienen, que son vocales, que viene Dios en el cual Dios utiliza nuestra voz, así como estos dones de poder, son dones espirituales que vienen del Espíritu Santo. Por eso es muy importante que todo creyente, toda persona que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, sepa operar en los 9 dones que son del Espíritu Santo. En primer lugar, vamos a hablar acerca de ese don, de ese regalo de la fe. ¿Cuántos de ustedes saben que hay algunas veces que necesitamos más fe en nuestra vida diaria, aparte de esa que recibimos nada más por leer su palabra y seguir a Cristo? Hay veces que Dios nos da una carga especial de fe para una situación especial en la cual la necesitamos. Entonces, el don de la fe es una fe específica y especial para un momento en el cual lo requerimos. Es un don que Dios manda en el cual nos da poder para poder realizar aquello que Dios quiere que hagamos en un momento específico. Este don de la fe es para que nosotros podamos lograr algo de inmediato o en un futuro cercano. Cuando Dios nos da una palabra de sabiduría o de conocimiento y nosotros nos podemos ver a nosotros mismos haciendo algo, eso nos trae fe para poder realizarlo. Cuando nosotros sentimos ese valor que Dios nos ha dado al vernos a nosotros mismos por la palabra de sabiduría haciendo algo especial para Dios, eso nos da también el valor para salir adelante con esa fe que necesitamos. Es un don que Dios nos da de fe en el cual podemos salir con valor para obrar dentro de los milagros o de las sanidades. Entonces, este don de la fe viene por un acto sobrenatural de Dios, de revelación. Entonces, en estas revelaciones de la palabra de sabiduría, nosotros nos vemos a nosotros mismos haciendo algo. Y nosotros estamos seguros de que eso va a suceder porque nos hemos visto realizándolo. Nosotros vemos esa muestra del poder de Dios en nuestro espíritu antes de que suceda esa muestra de su poder. Entonces nos da una fe y nos da un valor para seguir adelante en aquello que Dios quiere que hagamos. Así que ese don de fe es el que nos mueve para seguir adelante con los milagros que Dios desea o con las sanidades. Nos vemos a nosotros mismos haciendo algo. Entonces nos da esa fe para hacerlo con valor. Puede ser que se manifieste por un mandato muy poderoso. Jesucristo le dijo a la tormenta: paz, no te muevas. Y cuando fue a la tumba de su amigo Lázaro, le gritó: Lázaro, sal de ahí. ¿Cómo podría él utilizar esas palabras con tal valor? Porque él había dicho que él solamente hacía lo que había visto a su padre hacer antes. Él ya había visto lo que el Padre estaba haciendo, entonces él con valor pudo hacerlo también. Este don es el que nos da la fe para lograr esa obra con valor. Entonces, por medio del don de la sabiduría, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y la fe especial es la que nos ayuda a lograrlo. Nosotros ya hemos visto espiritualmente que esto va a suceder. Entonces ya no es ningún problema el creer. Ya lo sabemos. Ya lo hemos visto en el Espíritu. Y nos viene esta fe sobrenatural. Nosotros siempre sabremos la voluntad de Dios y podremos tomar acción.
Entonces, al recibir esa palabra de sabiduría, nosotros sabemos lo que va a suceder y ya tenemos la fe. Entonces, con valor ya podemos nosotros seguir adelante con fe y tomar acción. Tendremos un gran valor de verdad en nuestro ministerio. Podremos nosotros hablar con valor. Así como David le gritó a Goliat, te voy a cortar la cabeza. ¿Cómo podría él estar tan seguro y tan valiente? Yo creo que él había recibido una palabra de sabiduría y eso fue lo que soltó la fe. David dijo, el Señor te va a entregar a ti en mis manos y yo te voy a cortar la cabeza. Pero ¿cómo podría ser tan valiente David? Les digo, él ya había recibido ese don de fe en su espíritu. Él ya había visto en el espíritu que eso había sucedido a través de la palabra de sabiduría. Entonces ya no era gran cosa. Le llegó esa fe. Y entonces él tomó acción y con valor. Ahora hablemos un poco acerca de los milagros. Les quiero decir, a mí de verdad me gusta operar en esto de los milagros. Los milagros son cuando Dios interviene en la vida normal de nuestras vidas. Es cuando Dios nos muestra su poder alterando las fuerzas de la naturaleza. Hace algunos años llevé yo un grupo de personas a Israel y habíamos subido nosotros al área de Cesarea y estábamos en un anfiteatro viendo ahí el Mediterráneo. Y Dios me mostró a mí a través del don de la sabiduría que algo muy poderoso iba a suceder ahí. Muchos de los que habían venido eran ya salvos, pero no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Y yo sentí en mi espíritu que debería de hablarles a ellos acerca de Pedro cuando Pedro fue a la casa de Cornelio en un lugar en la Biblia. Y si recuerdan ustedes, San Pedro había estado enseñando ahí en la casa de Cornelio y el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban ahí. Y yo pude ver en mi espíritu a todos los creyentes que venían conmigo cómo descendía el Espíritu y todos ellos hablaban en lenguas. Entonces llegamos ahí al anfiteatro y los senté a todos ahí. Es el mismo anfiteatro que estaba en el tiempo de los romanos en el tiempo de Jesucristo. Todavía está ahí hoy. Tenía yo mi espalda hacia el Mediterráneo y entonces estaba ya toda la gente sentada. Y de pronto en ese momento empezó a oscurecerse el cielo más y más. Y era en la mañana, pero teníamos de pronto muchas nubes muy oscuras sobre nosotros. Nosotros habíamos llegado en un autobús especial y también habían llegado muchos otros autobuses de turistas, pero empezó a oscurecer más y parecía que en cualquier momento iba a llover. Todos los demás grupos de turistas empezaron a correr a sus autobuses, pero no nosotros. Yo había visto en mi espíritu que algo iba a suceder. Yo había recibido una palabra de sabiduría, entonces ya sabía lo que iba a pasar. Entonces yo no le hice ningún caso al clima. Yo sabía lo que iba a pasar. Yo ya lo había visto en mi espíritu. Entonces ya tenía yo el don de fe. Y aunque oscurecía más y más, y la gente ya se empezaba a asustar mirando el cielo, yo creo que debemos de correr porque nos vamos a mojar. Y Noé, como si nada, continuó oscureciendo, ya parecía de noche. Pero yo continué hablándoles acerca de ese día que llegó Pedro a ese lugar de Cesarea. Y al estarles yo platicando de cómo al estar predicando Pedro, cómo descendió el Espíritu Santo, yo les dije, ellos saben que el Espíritu Santo también va a descender sobre ustedes. Y de pronto, y todos ellos empezaron de pronto a hablar en otras lenguas. Y empezaron a alabar a Dios en otras lenguas. Era como si nosotros nos hubiéramos ido al pasado, al libro de Hechos. El Espíritu Santo descendió sobre ellos. Yo no los toqué para nada. Todos estaban ahí hablando otras lenguas. Y tenían sus manos levantadas al cielo. Algunos empezaron a abrir sus ojos y se quedaron ellos maravillados con la boca abierta. Y yo volteé hacia arriba para ver de qué se estaban maravillando. Parecía como si Dios hubiera abierto totalmente un cierre, hubiera abierto el cielo. Y empezaron a partirse los cielos que estaban tan oscuros. Y desaparecieron todas las nubes y quedó un cielo azul maravilloso. Gracias a Dios por esos dones de poder del Espíritu Santo.
Habrá señales en los cielos y habrá señales también en las tierras. Esos milagros de Dios. Eso sucederá si nosotros estamos dispuestos a hacer lo que vemos que el Padre hace. Pues nosotros podemos vernos a nosotros mismos haciéndolo antes de que suceda. Y eso nos llena de un valor y nos llena de la fe. Entonces nosotros nada más hacemos lo que ya habíamos visto que iba a suceder. Esas son las obras de milagros. Es fácil hacer milagros. Nada más hacemos lo que hemos ya visto a través del don de la sabiduría. En Éxodo capítulo 7, versículo 9, Éxodo capítulo 7, versículo 9, Dios aquí le está hablando a Moisés y dice: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, o sea, si le dice, muéstranos un milagro, entonces dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Miren ustedes, Moisés ya había recibido una palabra de sabiduría. Él sabía que si él tiraba su vara, se convertiría en una culebra. Así que cuando llegó el momento, él hizo el milagro. Él ya sabía que eso iba a suceder. Dios ya se lo había dicho. Entonces ya lo había visto en su espíritu. Gloria a Dios. En Éxodo capítulo 14, versículo 13, los israelitas habían llegado al Mar Rojo, los iban persiguiendo los egipcios, y Moisés le dijo al pueblo: no temáis. Pero Moisés, ¿cómo puedes decir eso? Él les dijo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. La salvación que Jehová hará para ustedes hoy. Pero Moisés, ¿cómo sabes tú lo que va a suceder? Él ya había recibido una palabra de sabiduría. Ya sabía que iba a suceder. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Él está ahí recibiendo el don de fe. 14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y continuó operando en ese don de la sabiduría. Mucha gente cree: entonces Dios hablaba con una voz audible en el Antiguo Testamento. No, normalmente era una voz nada más interna. Era más bien una revelación, creo yo, que recibía Moisés dentro de él, de Dios. Y entonces en el versículo 16, Jehová le dijo a Moisés: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Por en medio del mar. Entonces él alzó su vara, hizo lo que Dios le había dicho en su corazón. Lo que él ya había visto que iba a suceder. Entonces llenó él de ese don de la fe, levantó su vara con fe y dividió las aguas. Y pudieron ellos caminar sobre seco. Imagínenselo, ¿verdad? Totalmente seco, con polvo, soplando el polvo por todos lados. Y los judíos y los egipcios atrás que venían, el agua los cubrió y los ahogó. Demos gracias a Dios por su gran muestra de su poder que Él hace por medio de los milagros. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 8, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 8 dice: tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Y luego en el versículo 13 y 14, entonces tenemos aquí como Elías está regresando a esta área. Y hemos visto cómo Eliseo recibe el manto. Y entonces tenemos cómo él recibe ese manto y se va a la orilla del Jordán. Y entonces vemos en el versículo 14: y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas. Y luego dijo con gran valor: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo.
Jesús también operó con milagros. El primer milagro que hizo Jesucristo fue en la fiesta en Canaán. ¿Recuerdan ustedes que se les había acabado el vino en esa boda? Así que María, la madre de Jesucristo, fue con Jesucristo y le dijo, ahí se les ha acabado el vino, ¿qué pueden hacer? Y María le dijo algo a los sirvientes que estaban ahí. Él les ordenó a los sirvientes, lo que les diga Jesucristo, eso hagan. Si nosotros queremos experimentar los milagros en nuestros ministerios, les puedo dar la clave en este momento. ¿Están listos para recibir la clave? Lo que Jesucristo les diga, háganlo. Nada más haga lo que les diga Cristo. Haga usted lo que le ha revelado a través de ese don de conocimiento y de sabiduría. Nada más hágalo. Es un acto de obediencia. Si nosotros queremos ver milagros, tenemos que obedecer y rápidamente. Por todos lados que iba Jesucristo, había milagros. El hijo de la viuda fue resucitado. Jesús anduvo sobre las aguas, dio de comer a miles de personas, con unos cuantos pescados y unos cuantos panes. Cuando Jesucristo levantó entre los muertos, resucitó a Lázaro, primero había recibido una palabra de sabiduría. Él sabía que Lázaro ya estaba muerto, pero a través de ese conocimiento, de esa palabra de sabiduría, él sabía cómo resucitarlo. Entonces tuvo el lleno de fe para poder tener valor en su ministerio, en el ministerio de Jesús. Al estar Jesús ante la tumba de su amigo Lázaro, él nada más puso en acción lo que ya había visto antes en su espíritu. Entonces él dijo, quiten esa piedra de la tumba. Y entonces le gritó a Lázaro, sal de ahí, Lázaro. ¿Cómo podría él tener tal fe? Es fácil. Él ya había visto que había sucedido eso a través de su espíritu con el don de la sabiduría. Por eso es tan importante que nosotros podamos operar en todos los 9 dones del Espíritu Santo. Ha habido algunas enseñanzas que dicen que, bueno, una persona recibe nada más un don y otra persona recibe nada más otro don. Algunos dicen, yo tengo el don de las lenguas. Y otro presume, eso no es nada, yo tengo el don de la interpretación de lenguas. Y otros dicen, ¿ustedes creen que eso es algo? Eso no es nada, yo soy profeta. Otro dice, no, yo tengo el don de la palabra de sabiduría. Otro dice, no, yo tengo el don de poder discernir entre los espíritus. Otro dice, no, yo tengo el don de tener la palabra de cierto conocimiento. O los dones de la fe, o el don de las sanidades, o de hacer milagros. No, no es así. Estos son los dones del Espíritu Santo. Yo creo que la persona que necesita el don o el regalo de la sanidad es la persona que está enferma. Yo nada más soy la persona que entrega el regalo. Todos estos dones del Espíritu Santo pueden operar. Nosotros podemos ver cómo ese don de una palabra de sabiduría y también de conocimiento pueden operar juntos, en los cuales nos pueden dar el don de la fe. Y entonces nada más ponemos en acción lo que ya hemos visto. Y eso es hacer milagros. Entonces es tan fácil lograr un milagro como hablar en lenguas o interpretar lenguas. Si nosotros estamos fluyendo con todos estos 9 dones del Espíritu Santo. Hace algunos años, cuando estuve yo en la India, teníamos nosotros una cruzada en un lugar de allá de la India. Entonces estábamos en una reunión un sábado y trajeron a una persona que le faltaba una mano. Era un niño el que llegó ahí, tendría unos 10 años. Entonces llegaba nada más hasta la muñeca y un poquitito más de carne. Y yo vi a este jovencito y yo tenía mis ojos abiertos al estar hablando con él. Pero yo vi algo en el espíritu más real que ni lo que estaba viendo con mis ojos. Yo me vi a mí mismo en el espíritu haciendo algo. Eso es lo que llamamos una palabra de sabiduría. Y yo me vi a mí mismo tomando la manita de este niño y empezaba yo a hablarle a esa mano. Nosotros creamos por el fruto de nuestros labios. Y yo me empecé a ver a mí mismo hablándole a esa mano, diciéndole que creciera. Y entonces yo me llené de fe, recibí el don de fe y yo sabía que iba a suceder. Ya no era gran cosa.
Entonces yo empecé a hablar, empecé a ordenarle esa mano que se empezara a cubrir, que salieran los tejidos. Entonces empezaron a obrar el milagro que yo ya había visto que iba a suceder en mi espíritu. Ya había yo recibido el don de la fe, yo sabía que iba a suceder. Empezó a crecer y a crecer y a crecer y continuó creciendo y de pronto ya tenía unos hendiduras aquí y se empezaron a formar los nudillos. Luego empezaron a salir un poco aquí los dedos y continué yo dándole el mandato que creciera y siguió creciendo, continuó, siguió creciendo y de repente ya teníamos las otras articulaciones. Siguió creciendo. Se formaron las otras articulaciones y siguió saliendo y estaba aquí al final nada más un poco de color rosa. Y eso se disolvió que tenía de a él y se formaron la punta de los dedos. Y la mano de ese niño estaba completamente sanada por el poder de Dios. Y Dios utilizó ese milagro para tocar todo ese pueblo, toda esa ciudad. Después supe yo que ese era el hijo de uno de las personas más importantes de los líderes hindús de esa ciudad. Unos cuantos días antes, él había mandado a uno de las personas que trabajaban para él, y entonces había mandado ciertas personas que estuvieran ahí metidas entre toda la gente que estaba en la cruzada, pero también una persona que estaba ahí que tenía un oído cerrado que no podía oír, Dios también lo sanó y pudo oír. Y entonces ellos iban a hacer un motín en ese lugar, causar muchos problemas, pero se acabó por ese milagro que hubo. Y ese hombre que iba a causar todos los problemas pasó adelante y dio testimonio de que Cristo lo había sanado. Y de manera pública le dio su corazón a Cristo. Y regresó a hablarle después a su jefe. Y el jefe, el líder hindú de ahí, estaba tan interesado en esto que mandó a su esposa y a su hijo. Entonces los había mandado a la reunión. Imagínense, toda la gente estaba hablando acerca de nuestras juntas. O sea, Dios había confirmado su palabra con una señal poderosa a través de un milagro. Esa noche yo le hablé por teléfono a mi esposa Joyce y le estaba yo platicando acerca de los milagros que habían sucedido ese día y cómo había habido gente que había estado ciega, que estaba viendo gente que no podía caminar y ya podía andar. Y acerca de un niño al cual le había crecido una mano y cómo mucha gente también había sido sanada de sus espaldas. Y yo continué hablándole y mi esposa me interrumpió. Espérame, espérame. ¿Cómo que un niño le creció la mano? O sea que más bien se le ajustó la espalda, es lo que te refieres, ¿no? No, no. Sí, no tenía mano, era nada más un pedacito aquí de carne, pero le creció. Y me dijo, oye, Al, pero si ese es un gran milagro. Le dije, pues yo creo que sí, ¿verdad? No lo había pensado. En ese momento no había sido gran cosa para mí. Porque cuando yo había recibido esa palabra de sabiduría y cuando entonces me llegó el don de la fe, yo ya sabía que iba a suceder. Entonces yo nada más puse en acción lo que ya había visto. Es fácil lograr los milagros. Si nosotros buscamos todos esos dones que Dios tiene para nosotros y operamos dentro de ellos, Dios lo puede hacer. Cuando Jesucristo llegó a la barca caminando sobre el agua, y cuando estaba entonces ahí Pedro y los otros discípulos ahí en la barca, ellos pensaban que era un espíritu. Y San Pedro temblando le dijo, bueno, si eres tú, Jesucristo, pues dame la orden que salga yo a caminar sobre el agua. Y Jesucristo le dijo, ven. Lo que Cristo le diga a usted, hágalo. Pedro no dijo, bueno, pues qué bien sería si pudiera yo caminar sobre el agua. Qué bonito sería que yo también hiciera eso. No, así no fue. Lo que Cristo le diga a usted, hágalo. Si escuchamos la palabra de Él y si simplemente hacemos lo que nos dice, experimentaremos milagros a cada lugar que vayamos. Lo que le diga Cristo a usted que haga, hágalo. Y Jesucristo entonces le dijo a Pedro, ven. Y nos dice la Biblia que Pedro salió de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesucristo. Yo creo que ya es tiempo que nosotros los cristianos salgamos de la barca. Ya salgamos de ese lugar en el cual estamos tan cómodos. Que más bien salgamos nosotros del lugar seguro y caminemos sobre esas aguas espirituales. Pero ¿qué va a pasar si fallo? Pedro sabía que no podía caminar sobre el agua en un lago. Hay uno dentro del agua, ¿verdad? Estará uno hablando como en lengua, salirse yendo abajo. No, Jesucristo le dijo, ven a mí. Entonces Pedro salió del agua
de la barca y empezó a caminar sobre el agua. Iba caminando perfectamente bien sobre el agua mientras estuvo viendo a Jesús. Pero luego empezó a voltear a ver la tormenta y empezó a hundirse. Pero Jesucristo estaba ahí en ese momento para levantarlo, para recogerlo. Y lo sacó del agua Jesucristo y se fueron juntos caminando a la barca. Ahora, los demás discípulos que estaban en la barca, yo creo que estaban burlando de Pedro. Pero Pedro fue el único que caminó sobre el agua. Tenemos que salirnos de la barca. Tenemos que salir nosotros y hacer lo que por naturaleza no podemos hacer. Hay gente que me dice, bueno, hermano Gil, ¿qué tal si me salgo de la barca y no pasa nada? Imagínense mi reputación. ¿Qué diría la gente de mí? Jesucristo no tenía ninguna reputación. Y si Él no la necesitaba, esa reputación, ¿para qué la quiere usted? Nosotros tenemos que responder rápidamente a lo que nos ordena Cristo. ¿Y cómo vamos a saber si es la voz de Dios, hermano? Porque normalmente es totalmente irracional. En cuanto a nuestra mente, es totalmente irracional. Pero nosotros tenemos que ser valientes y salir de la barca. Salirnos de esa área muy cómoda en la que estamos. Y salir nosotros a caminar sobre esas aguas espirituales. En Lucas capítulo 5, versículo 7, Lucas 5, de 4 a 7, Jesucristo le dijo a Simón Pedro, Lucas 5, versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, oiga, señor predicador, es posible que usted sea muy buen carpintero, a lo mejor usted es muy buen predicador, pero yo soy el pescador. Yo sé dónde son los mejores lugares para ir a pescar. Usted preocúpese de predicar y yo me preocupo de pescar. ¿Fue eso lo que dijo Pedro? ¿Eso fue lo que le respondió? Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Imagínense, ¿verdad? Para un pescador eso le duele el orgullo. Él no era de esos pescadores nada más de fin de semana, él era un profesional. Y él dijo, hemos estado toda la noche pescando y nada hemos podido pescar. Pero dijo, mas en tu palabra echaré la red. Si nosotros queremos ver milagros, tenemos que llegar precisamente a ese lugar. No importa que nos parezca totalmente una tontería en cuanto a lo natural. Yo sé que eso no sirve de nada. Más bien nosotros tenemos que decir, mas en tu palabra, Señor, lo haré. Lo que tú me digas, yo lo voy a hacer. Entonces él respondió e hizo lo que Cristo le dijo. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Tomaron tal cantidad de peces que se estaba rompiendo su red. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Les quiero decir, si nosotros de verdad queremos pescar y llenar un barco de pescados, si de verdad queremos ser pescadores de hombres, si de verdad queremos pasar a los últimos días del mundo y jalar a las personas a Cristo, nosotros tenemos que decir como Simón, mas en tu palabra lo haré. Y tenemos que obedecer rápidamente. Y yo estoy seguro que llegaremos al día en que veremos más y más y más milagros. Habrá más y más milagros creativos. En San Juan capítulo 4:12, Jesucristo dijo, seguramente, le digo a ustedes, es algo de lo que ustedes pueden estar totalmente seguros. Es aquel que cree en mí. ¿Cuántos creen en Jesucristo? ¿Creen ustedes en Jesucristo, verdad? Él dijo en San Juan 14:12, si ustedes creen en mí, las obras que yo hago, ustedes las harán también. Y obras más grandes harán ustedes también. Porque yo me voy al Padre. Y cuando yo me vaya al Padre, les voy a mandar al Espíritu Santo que los confortará. Y cuando este Consolador, el Espíritu Santo, venga, ustedes recibirán poder. Y es un poder para poder operar en estos dones de poder. Estos dones de fe y de poder y de sanidades y de milagros. Ustedes recibirán poder para ser mis testigos con grandes maravillas, grandes milagros y sanidades.
En estos últimos días vamos a ver muchos milagros de estos tipos de creativos. Una vez trajeron a un jovencito, me trajeron a mí un jovencito, tendría unos 11 años. Él había tenido poliomielitis, entonces tenía una pierna que era normal, pero la otra la tenía floja y la tenía por acá arriba. Era como unas 11 pulgadas más corta. Entonces lo iban a operar al niño para que no continuara creciendo la otra pierna, para que no hubiera tanta distancia de los dos pies. Pero yo le dije a las personas que estaban con él, sientan aquí al niño aquí enfrente, por favor. Y en ese momento yo me vi a mí mismo deteniendo ahí las dos piernas y orando por él. Y no estaba yo orando por algún ajuste de la espalda. Por la poliomielitis no había crecido su pierna. Tenía una pierna mucho más corta que la otra. Y entonces tendría como un medio metro de más corta la otra pierna. Pero yo me vi a mí mismo levantando sus piernas y diciéndole en nombre de Jesucristo, crece pierna. Y yo en mi mente, en mi corazón, mi espíritu vi cómo crecía. Fue una impresión así de pronto. Y entonces eso me dio a mí el don de fe. Entonces lo senté ahí con él y tomé acción en lo que ya había yo visto. Y al estar yo deteniendo ahí sus piernas, y al estarle yo ordenando esa pierna de que creciera, yo le dije al hueso, tienes que empezar a formarte. Y empezó a crecer la pierna. Y continuó creciendo. Y continuó. Y creció, salió la pierna. Y se extendió también la piel. El piecito también empezó a crecer. Y continuó saliendo como unas 2 pulgadas a la vez. Pero yo continué orando y dándole la orden a esa pierna. Y como unos 3, 4 minutos, esa piernita continuó creciendo y creciendo. El pie también creció hasta que las dos piernas eran idénticas de tamaño. Gloria a Dios, gracias por los dones del Espíritu Santo. Si nosotros estamos dispuestos a escuchar el Espíritu Santo y salirnos de nuestra barca, al salir vamos a ver nosotros milagros creativos maravillosos. En una reunión en la que yo estuve en las Filipinas, había un jovencito que tenía una herida aquí en su codo. Y nosotros habíamos estado enseñándoles a los creyentes acerca de las sanidades y los milagros. Y empezaron ellos a orar ahí para ese jovencito. Y al estar orando por él, él se cayó en el espíritu. Y estaba tirado ahí en el suelo. Estaba filmando ahí, entonces salió un poco de lo que estaba filmando a través de las piernas de toda la gente que estaba a su alrededor. Y aquellos creyentes que estaban ahí dijeron, el hermano Gil nos ha enseñado que las obras que hizo Jesucristo, nosotros también las podemos hacer. Jesucristo le dijo a un hombre que tenía una mano torcida, estira tu mano. Entonces ellos también empezaron a mandarle a ese brazo, crece, sal. Y yo no lo vi con mis propios ojos, pero ellos me reportaron más tarde esa noche. Muchos americanos que habían estado conmigo ahí trabajando me reportaron lo que había sucedido. Que ese brazo que estaba totalmente cortado creció y se formó una mano. Aquellos filipinos habían decidido lo que Cristo hizo, nosotros también lo vamos a hacer. Y ese brazo y esa mano creció y fue igual que la otra. A todos los lugares donde ustedes vayan, hay oportunidades para hacer milagros. Y a través de esos milagros, al salirnos nosotros de la barca y empezar a operar en estos dones del Espíritu, nos seguirán como creyentes esas señales. Jesucristo estará ahí con nosotros, confirmando su palabra, con maravillosas cosas, con milagros. Entonces nosotros como creyentes salgamos de nuestra barca, caminemos sobre esas aguas espirituales. Es fácil hacerlo. Es fácil hacer las obras de Jesucristo. Tenemos nada más que desearlo de verdad con un gran fuego interno y lograr adoptar todos estos dones que Cristo tiene para nosotros del Espíritu Santo. Entonces ahora en el nombre de Jesucristo impartimos estos dones del Espíritu Santo para que operen dentro de cada una de sus vidas. Padre, te damos gracias por los dones del Espíritu Santo y los impartimos y se los mandamos a los hermanos en el nombre de Jesucristo. Reciba esos dones del Espíritu para que operen en su vida. Dios le bendiga.